Comenzamos este filandón dedicado al Museo Casa Botines Gaudí, dedicado a fundos y dedicado a esa parte cultural, también con componente turístico y con muchos enfoques también económicos que vamos a analizar a continuación con el director general de Fundos, con José María Viejo. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos en este filandón. Vamos a analizar muchas cuestiones relacionadas con, como decimos, con la entidad, con esa Casa Botines, Museo Gaudí. Lo vamos a analizar también con el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con nuestro compañero de Radio León, Santiago Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por estar en este filandón, en el que iremos poco a poco entrando en materias más concretas, pero bueno, sí que es cierto, como punto de partida, que ahora mismo Fundos está en un momento muy importante, sobre todo con todo lo relacionado con Gaudí, como nos recordaba antes de empezar ayer. Estaban de celebración, están afrontando unas obras muy importantes y el año que viene es ese centenario que marca gran parte del futuro de la entidad, del museo, de Fundos. O sea que es una época de mucha actividad y muy intensa, ¿no? Pues sí que lo es. Prácticamente no hemos tenido tiempo para celebrar los 10 primeros años de Fundos, ¿no? La primera década de trayectoria de la Fundación, porque estamos inmersos en proyectos muy complejos y también muy dispersos, ¿no? Coincide en el tiempo la remodelación de la Casa Botines, la creación del Centro Logístico de Patrimonio, Fundos Estudio, también la remodelación de la sede de Fundos en Valladolid, de la nueva oficina también de Montecredit en Valladolid, y otra serie de infraestructuras y equipamientos culturales en distintos lugares, en distintas provincias, y de forma simultánea. Eso naturalmente pues genera estrés y también responsabilidad, ¿no? Porque nos enfrentamos a retos importantes que tenemos que resolver de forma satisfactoria. El Museo Gaudí ha sido premio de Diario de León al desarrollo social y los valores humanos hace 3 años, si no recuerdo mal, 3 años, y por lo tanto creemos que el funcionamiento, no solo nosotros, el Diario de León, sino también todos los miembros del jurado, que su funcionamiento ha sido excelente en los últimos años, pero supongo que tendrá dificultades no creo que tenga dificultades de financiación, pero la financiación siempre es escasa para un proyecto de estas características y sobre todo con un edificio de esas características. ¿Cómo se financia Fundos? Es una pregunta muy interesante. Bueno, en primer lugar hay que aclarar la naturaleza jurídica de Fundos. Fundos es una fundación privada e independiente, ¿no? Como el resto de las fundaciones que proceden de las antiguas cajas. Hay 34 fundaciones que proceden de las antiguas cajas. Unas pocas son fundaciones de carácter bancario, es decir, de carácter especial, y el resto, como Fundos, somos fundaciones ordinarias. Hay 9 bancos supervivientes de ese proceso, entre los cuales no está Fundos, con lo cual Fundos no es una fundación de carácter bancario. Esto conviene aclararlo porque es frecuente la confusión en torno a ese proceso de segregación entre la parte social y la parte bancaria de la antigua Caja España, Caja Duero. Es decir, por explicarlo en pocas palabras, no hay un banco detrás de Fundos, ¿no? Y si no hay un banco detrás de Fundos y no hay administraciones públicas, pues lo que tiene que haber son actividades económicas que la Fundación tiene que ejercer para generar los recursos que nutren su presupuesto. En nuestro caso, la primera fuente o el primer capítulo de ingresos es la gestión patrimonial. La Fundación dispone de un patrimonio que explota en rentabilidad, pues locales que están alquilados o que están conveniados, y esa es nuestra primera fuente de ingresos. La segunda es la actividad crediticia social, a través de la actividad de Montecredit, que es nuestra entidad de crédito social, que está presente en Valladolid, en Salamanca, en Burgos, en León. También tenemos una empresa que se llama Inveroro Gestión, que es una empresa que se dedica a inversiones en oro, y la explotación de los centros y de los proyectos culturales es el tercer capítulo de ingresos, ¿no? En todos ellos, la red Fundos Forum de Valladolid, Salamanca, Soria, el buque insignia, el activo cultural que más ingresos genera es el Museo Casa Botines Gaudí, pero también es el más costoso, ¿no? Entonces, el proceso de crear un modelo
que permitiera la sostenibilidad económica del proyecto está aún en construcción. El museo aún no es económicamente autosuficiente, ¿no? La Fundación tiene que destinar recursos para mantener una estructura de gasto complicada, porque el museo tiene en este momento 18 empleados directos, más los empleos indirectos. Los costes de mantenimiento de un edificio de 7 plantas de esa capacidad son enormes, y la propia actividad museística del nivel de las exposiciones, ¿no? Lo que sí que ha habido es un importantísimo avance a lo largo de estos años, ¿no? Pues hemos pasado de unos ingresos que apenas cubrían el 10% de los gastos a estar en este momento por encima del 75% de los gastos, ¿no? Con lo cual estamos, en lo que al museo se refiere, equilibrando esas cifras, ¿no? Aunque obviamente en esto no tenemos en cuenta las inversiones, que han sido muy importantes, ¿no? Más de 1 millón de euros en la restauración y más de 2 millones en la renovación interior. Todo eso para llegar a 2026, que es uno de los grandes años para Botines. Y ahí va a depender también que se produzcan grandes actos que vais a celebrar, y no sé si posibles nombramientos como ese Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. ¿Se centra todo en 2026? No sé, realmente yo lo comento mucho con el equipo del museo, ¿no? Porque parece que el 2026 para nosotros es el día del juicio final, es decir, que sonarán las trompetas del apocalipsis si no lo hacemos bien y nos caeremos por un precipicio, y no es así. El 2026 es en realidad un año de tránsito. El proyecto del museo aún está en construcción, ¿no? Tenemos un itinerario del que, si os parece, luego podemos hablar. Lo que pasa es que el 2026 es una gran oportunidad, porque el 2026 es año Gaudí, el 2002 fue el último año Gaudí, fue el 150 aniversario del nacimiento de Gaudí, fue un año excepcional que cambió completamente el panorama de Gaudí. Gaudí pasó de ser un gran nombre en la historia de la arquitectura a ser el máximo activo arquitectónico a nivel turístico mundial. Y eso supuso, bueno, pues que se activaran muchos proyectos culturales en torno a Gaudí, que se abrieran al público muchos edificios que estaban cerrados, y en este 2026 pues el foco va a estar ahí puesto, ¿no? Está en trámite en este momento en el Congreso de los Diputados la declaración de AIP, de Año de Especial Interés Público. Se ha constituido también un comisariado para todos los actos, se están promoviendo actividades en los 5 continentes, y eso para el museo, para la ciudad de León, para la provincia de León, que tiene, recordémoslo, 2 edificios, y para Castilla y León, por cuanto es una marca que también está al servicio de las posibilidades turísticas y culturales de la comunidad, pues es una oportunidad que no podemos dejar pasar, naturalmente. Tenemos que emplearnos a fondo, pues porque muchos turoperadores van a aprovechar esa coyuntura, indudablemente los medios de comunicación, nacionales e internacionales, van a prestar atención a este gran acontecimiento, y porque también Gaudí a lo largo de estas últimas décadas ha crecido también desde el punto de vista científico, ¿no? Es uno de los creadores, de los grandes creadores, cada vez más divulgados, cada vez más investigados, y que cada vez están más encardinados con lo que es España, ¿no? Tour España dice que Gaudí es una de las 5 grandes marcas turísticas que tiene España, ¿no? Ahí está el Camino de Santiago o el Sol y la Playa, por citar 2 de ellas, ¿no? Me imagino que, bueno, que ha dicho que el Museo Casa Botines se autofinancia al 75%. Ahora que estamos siempre empeñados en saber cifras, tener cifras estadísticas, ¿se ha calculado en cuánto beneficia el Museo Gaudí Casa Botines a la ciudad de León? Pues le voy a decir, Joaquín, nosotros hemos ejecutado en inversiones desde el año 2016 más de 20 millones de euros, en concreto 20 millones y medio. Hemos invertido 11 millones de euros. Teniendo en cuenta que la sede de la Fundación está en León, que la mayoría de sus trabajadores están en León, aunque hay trabajadores en otras provincias, la inversión en el museo pues posiblemente ha podido tener un impacto de más del triple de esta cantidad. Se han generado 70 exposiciones, hemos movido más de 500 obras de arte de 80 artistas, ¿no? Hemos generado
hemos recibido 620.000 visitantes desde la apertura del museo. Es el museo más popular, es el museo con mayor proyección, es el museo privado que más crece, ¿no? Y es un museo que extiende su actividad a otros muchos sectores. No nos limitamos a colgar cuadros en las paredes y abrir exposiciones, ¿no? El museo mantiene 150, la Fundación mantiene 150 convenios de colaboración con distintas entidades sociales, culturales, que impulsan numerosísimas actividades. El programa Entorno Gaudí, que pretende dinamizar el entorno comercial y vecinal del edificio, llevando muchas de sus actividades a la calle, ¿no? El Día Europeo de la Música, el cumpleaños de Gaudí, el Día de San Jorge, la Feria Modernista, que ya este año celebrará su cuarta edición. Realmente pensamos que el impacto es muy grande, ¿no? Porque es un museo muy comercial, muy familiar, muy atractivo, que opera una marca internacional como es la marca Gaudí, con programaciones pues muy potentes, ¿no? El museo, desde su creación, ha organizado más de 700 actividades, ¿no? Entonces, simplemente por hacer una extrapolación de la inversión y de lo que representan los puestos de trabajo creados, pues posiblemente estaríamos en torno a esas cifras. Hablamos de financiación de una institución privada, pero estamos hablando también de impacto en la sociedad y de citas que son muy relevantes, pues ya no solo para la propia entidad, sino para toda la sociedad pues, leonesa, por hablar de nuestro ámbito. ¿Cuál es el papel en esa financiación o en ese trabajo de recaudar fondos que juegan las instituciones? Porque supongo que también tendrán que aportar su granito de arena, ¿no? Bueno, nuestra visión es el de una institución privada, liberal, que actúa movida por unos fines que establecen nuestros estatutos y que actúa con arreglo a criterios independientes que también naturalmente vienen reforzados por nuestra independencia financiera, ¿no? Menos del 1% del presupuesto procede de subvenciones, ¿no? Y las que hay son en régimen de concurrencia competitiva, ¿no? Porque algunas, por ejemplo, pues de digitalización de archivos, ¿no? En realidad, subvenciones de carácter directo solo se han dado con relación a la restauración de las fachadas y elementos exteriores de la Casa Botines, ¿no? Por parte de la Junta de Castilla y León, cosa que naturalmente agradecemos, ¿no? Nosotros no concurrimos sistemáticamente a las convocatorias de financiación pública. Particularmente suscribimos más el modelo de las fundaciones anglosajonas que trabajan por generar modelos de sostenibilidad financiera, ¿no? No somos una fundación corporativa, no tenemos una empresa detrás, no somos una fundación familiar, somos una fundación independiente y en este sentido la fundación tiene un alma dual, ¿no? Tenemos un alma empresarial y tenemos que regirnos y gobernarnos como una empresa porque necesitamos ejercer actividades económicas y todos los proyectos tienen también ese enfoque, incluso los culturales, ¿no? Por eso hay un área de negocio dentro del museo, por eso cuidamos mucho la tienda, el área de corporate hospitality, de los servicios que prestamos a empresas, ¿no? En eventos, en acontecimientos, pero hay efectivamente acontecimientos y oportunidades que trascienden la esfera de una entidad privada, ¿no? El museo, indudablemente, en el caso de León, también en otros casos, ¿no? Bueno, pues en el caso de Soria, el Centro Cultural Gaya Nuño lo cogestionamos con el Ayuntamiento de Soria y es un modelo de colaboración público-privada magnífico que ha dado grandes frutos, grandes resultados y estamos muy satisfechos de cogestionar nuestro centro con ellos, ¿no? También operamos, o sea, producimos contenidos para salas que no son nuestras, ¿no? Como las salas de las Diputaciones de Palencia y Zamora o del Ayuntamiento de Valladolid, donde van las exposiciones de fondos, ¿no? En el caso de León esto no se ha dado, ¿no? Hay una relación buena y hay colaboraciones puntuales, ¿no? Bueno, pues en la Feria Modernista, que efectivamente el Ayuntamiento colabora, pero no existe una colaboración más intensa. Esto conecta con la propia filosofía de la Fundación, de ser una entidad privada que tiene una clara cultura empresarial, pero indudablemente las administraciones públicas pues son críticas
en algunos proyectos y en algunas circunstancias porque tienen capacidades que no tienen las empresas o las entidades privadas, incluso las organizaciones no lucrativas, ¿no? Ha citado Soria, Palencia, Zamora, Salamanca, Valladolid, León. Es decir, prácticamente tiene copado todo el territorio de la comunidad autónoma. ¿Cuáles son los lugares? Yo entiendo que Salamanca y León serán los lugares más potentes de presencia de la Fundación, pero ¿cómo es la presencia en el resto de la comunidad autónoma? Bueno, en Salamanca efectivamente tenemos un gran centro cultural que inauguramos en el pasado año, ¿no? Que tiene escasamente un año y medio de vida, el Centro Cultural Fundos Forum, en la avenida Alfonso IX de León, por cierto, un gran centro cultural que está teniendo un gran éxito en la ciudad. También contamos con una sede de Montecredit y también tenemos depósitos, por ejemplo, importantes, ¿no? Hay varios depósitos en la Filmoteca de Castilla y León, la Filmoteca titularidad pública, en el que hay importantes fondos, ¿no? En Zamora, prácticamente todos los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León son propiedad de la Fundación. En Valladolid, el Centro Cultural Fundos Forum Valladolid, en la Plaza de Fuentedrada, que es una de las sedes de la Seminci, también ahora del Festival Pucela Fantástica. Somos también partners de la MECIP, de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, y tenemos proyectos muy importantes. En Soria para nosotros es un sitio crítico, porque además de contar con el Centro Cultural Gaya Nuño, ahí está el legado Gaya Nuño. Gaya Nuño fue uno de los grandes críticos de arte del siglo XX, todo su archivo, toda su biblioteca, toda su colección de arte está allí. Precisamente el próximo año, además del centenario Gaudí, será el cincuentenario de la muerte de Juan Antonio Gaya Nuño, y vamos a crear el Premio Nacional de Crítica de Arte Juan Antonio Gaya Nuño, ¿no? Ya hemos creado un foro de crítica de arte que preside Juan Manuel Bonet. Él es director del Museo Reina Sofía y es director del Instituto Cervantes. Y de esta forma, bueno, pues la presencia de la Fundación es muy intensa, fundamentalmente en Salamanca, en Valladolid, en Soria, en Zamora, en Palencia y en León. Pero en León está la sede de la Fundación, también están otros proyectos como Canal Saber, como la editorial, y una de las 3 sedes del Archivo Histórico, ¿no? Que tiene sedes también en Salamanca y en Soria. En León está de los 500.000 unidades documentales que forman parte del archivo. Por cierto, mañana jueves inauguramos una gran exposición documental, La Conquista del Voto, que cuenta la historia de la consecución del sufragio femenino, que tiene piezas magníficas, como la urna en la que votaron por primera vez las mujeres, o el estandarte de las sufragistas británicas. Pues León es la sede de la Fundación y la sede del principal proyecto cultural que impulsa la Fundación, que es el Museo Casa Botines Gaudí, sin ninguna duda. Museo Casa Botines Gaudí, que se ha restaurado por fuera, ahora los andamios se trasladan al interior. Se va a hacer una restauración y una remodelación de todo el museo. También se han adquirido nuevas piezas, algunas de ellas propias que estaban en el museo de Mariano Andrés. ¿Cuál es el objetivo final que persigue el museo y cuánto se repercute, toda esa inversión repercute en ingresos a futuro? Nuestra vocación es enormemente ambiciosa, porque si no somos los mejores, posiblemente no somos. El sector cultural es un sector muy competitivo, me refiero al sector de la alta cultura, es un sector muy competitivo. Nosotros rivalizamos para conseguir exposiciones con los grandes museos nacionales. En realidad nuestra competencia está ahí. No es que una persona decida entre visitar el Museo Thyssen y visitar la Casa Botines, pero los coleccionistas que prestan piezas para las exposiciones sí. Entonces nuestra competencia, si hemos programado a lo largo de los últimos años los grandes nombres de la cultura occidental, Picasso, Sorolla, Dalí, el Grupo El Paso, James Ensor, eso requiere interactuar en un sector muy complicado. Y segundo, con relación a lo que me pregunta, hay muchos edificios de Gaudí, 17 obras principales, muchos de ellos, la gran mayoría, visitables. La Casa Batlló, la Casa Vicens, la Casa Milà, la Torre Belles Guard, el Palau Güell, la Colonia, la Cripta Güell, el Parque Güell, la Sagrada Familia, naturalmente, pero no son museos. Ser un museo implica otras cosas, ¿no? Un edificio visitable no es un museo, un centro de interpretación no es un museo.
realmente no hay museos sobre Gaudí, hay un pequeño museo en la Sagrada Familia, que es un museo monográfico sobre la construcción de la Sagrada Familia, ¿no? Hay una pequeña casa-museo en el Parque Güell, la casa en la que vivía Gaudí, que la gestiona la Sagrada Familia, es una casa-museo pequeñita, y hay una pequeña casa-museo en Reus, su ciudad natal. En Cataluña, tanto el Museo del Diseño como el MENAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, inexplicablemente han retirado de su exposición permanente muchas de las piezas de Gaudí, ¿no? En Cataluña también hay un debate muy complicado en torno a este tema porque Gaudí se vincula con la turismofobia, ¿no? Gaudí recibe en cómputo agregado 18 millones de visitantes, ¿no? Y en Cataluña Gaudí pues, está sometido a muchas tensiones, ¿no? Hay tensiones de carácter identitario, de carácter político, de carácter cultural y de carácter religioso, ¿no? Eso puede beneficiar a León. Todos los que no quieran ir a Cataluña, que vengan a León, ¿no? Y lo digo porque me imagino, bueno, sé que hay relación con otros edificios, con Comillas, en Astorga, evidentemente, con el Palacio. Es esa relación en que está beneficiando a todos, no solo a León, sino también a los otros edificios o a las otras fundaciones que gestionan otros edificios, fundaciones, empresas, ¿no? Porque... Empresas, sí, hay de todo. Por ejemplo, la Casa Batlló, la opera una conocida marca de golosinas, no voy a mencionarla, pero digamos que es un caramelo con un palito, ¿no? Bien, bueno, pues hay, en el ámbito de Gaudí hay desde administraciones públicas, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, fundaciones como la Fundación Catalunya La Pedrera, bancos como un banco andorrano, que es propietaria de la Casa Vicens, hay entidades de muy diverso tipo. Nosotros trabajamos en 3 estrategias o en 3 planos de estrategia. Una estrategia provincial, con nuestros hermanos del Palacio Episcopal de Astorga, con el magnífico equipo que lidera Víctor Murias. Es una institución amiga con la que nosotros trabajamos diariamente, buscando sinergias, estableciendo acuerdos, potenciando, compartiendo prácticas, conocimientos, recursos, y en ese sentido pues hemos trasladado nuestras inquietudes a las administraciones públicas. Hemos hablado con la Diputación, con el Ayuntamiento de León, con el Ayuntamiento de Astorga. Hay un ámbito del noroeste donde están los 3 edificios, Astorga, Comillas, León. Hemos constituido una alianza que se denomina el Camino de Gaudí, por la circunstancia de que los 3 edificios están en caminos jacobeos, ¿no? Por el azar o no, pero están ahí, ¿no? Y vamos a lanzar iniciativas y actividades conjuntas, una ruta que promueve precisamente esa coincidencia de solapar la cultura jacobea con lo que representa el legado del Gaudí del noroeste. Y luego hay un ámbito nacional que es el que está generando más dificultad, ¿no? En este momento se está trabajando en la creación de una asociación que integre a todas las entidades que poseen obra de Gaudí. En Cataluña ya hay una entidad que es el Consell Gaudí, que es un órgano asesor de la Generalitat de Cataluña, a la que nosotros asistimos en calidad de invitados. Digo nosotros, también Astorga y también Comillas. Perdón que le interrumpa, es que quería preguntar, que a veces da esa sensación, pero a lo mejor no es real. No sé si hay como cierto, no sé si llamarlo rechazo o distanciamiento de las obras que están en Cataluña con las que están fuera de Cataluña, como que parece que se les reconozca también como obra de Gaudí, o que parece como que... No, yo no diría rechazo, lo que ha habido es un enorme desconocimiento, pero también por una razón, porque en Cataluña llevan 50 años trabajando en el ámbito Gaudí y el Museo Casa Botines se creó en el año 2019. Astorga era el Museo de los Caminos, ¿no? Era un museo, un edificio Gaudí, pero el foco no estaba en Gaudí, ahora es el Palacio Gaudí Astorga, ¿no? Comillas, pues era un edificio abandonado, en una situación muy comprometida, hasta que llegó una familia japonesa, lo compró, abrió un restaurante y ahora es un museo una casa visitable, perdón, de gran éxito, ¿no? Porque para ser museo la legislación lo establece bien claro, ¿no? Y la Casa Botines reúne esos requisitos. Con ello lo que quiero decir es que la Casa Botines tiene la oportunidad de ser, como decimos nosotros, el mejor museo Gaudí del mundo.
teniendo en cuenta que hay museos de Gaudí en Japón o en China o en otros países, ¿no? Porque realmente es el gran museo. Y ahí teníamos la oportunidad, y eso ha hecho que nos hemos acercado a instituciones científicas como la Real Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña, o bueno, la Sagrada Familia, con la que vamos a firmar un convenio. Nosotros tenemos en Barcelona unas relaciones excelentes, y a la Casa Botines no solo se la respeta y se la conoce, sino que se la aprecia, pero es el resultado de un trabajo que se ha hecho ahora. No se había hecho antes. Antes era un edificio de oficinas de una entidad financiera, no era un centro cultural. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Barcelona para trabajar en el tema Gaudí, que fue en el año 2017, cuando me incorporé a la fundación. La Casa Botines estaba cerrada, ¿no? Yo estuve casi mes y medio en Barcelona estudiando aquello y prácticamente no nos recibían ni los conserjes, ¿no? Ahora firmamos convenios con todas las entidades. Ese es el resultado de un trabajo muy serio que ha hecho un gran equipo de profesionales, de gente joven, muy formada, muy cualificada y muy comprometida, que ha convertido en menos de 1000 días un edificio de oficinas en el museo privado más potente de Castilla y León. ¿Cuánto nos queda por descubrir de Gaudí? Mucho. O dicho de otra manera, tenemos que estar muy pendiente de ese informe de trabajo que se está haciendo tras la restauración que se está llevando a cabo. ¿Cuántas sorpresas nos va a dar? Muchas. El informe ya existe, el informe ya lo... ¿Ya está concluido? Sí, el informe ya está concluido. Hay muchas sorpresas. ¿Y fecha de presentación? Pues no, porque lo queremos enmarcar dentro de lo que sea la presentación del nuevo plan museístico, ¿no? Pero es que hemos hecho grandes hallazgos también investigando en archivos en Barcelona, ¿no? O también en los archivos de los herederos de Mariano Andrés. Claro, a lo largo de todos estos años, ¿por qué cambiamos el museo? Mucha gente nos pregunta y dice, bueno, pero si el museo tiene tanto éxito y han venido más de 600.000 personas, ¿por qué lo cambiáis? Que, o sea, si algo funciona bien, lo mantenemos, ¿no? Bueno, pues lo cambiamos por dos razones. Primero, porque el museo funciona sobre un edificio que no está acondicionado como museo. No tiene ni el sistema climático, ni el sistema eléctrico, ni el control de humedad que requieren las zonas públicas con colecciones, ¿no? Es decir, el museo era un artefacto que hemos implementado sobre el edificio heredado de oficinas. Tenemos que adecuar el edificio al uso actual museístico. Y luego, pues claro, hemos investigado mucho. Claro, siendo consciente que el propio edificio ya es en por sí un museo. Efectivamente, pero es un edificio muy complicado, muy laberíntico, son 7 plantas, tenemos que generar un flujo agradable, tenemos que dar servicios al visitante y sobre todo a las colecciones. Y eso requiere temperatura y humedad constantes. Va a haber que cambiar todo el sistema climático con una altísima inversión, todo el sistema eléctrico, habrá que humectar las zonas públicas con colecciones. Hemos hecho una inversión enorme en generar una gran biblioteca, en archivo, en digitalizarlo y sobre todo en comprar colecciones. Hemos comprado la colección más amplia disponible sobre piezas de Gaudí originales. Y también, bueno, pues hemos recuperado los muebles originales del edificio y otras piezas que... ¿Cuánto cuesta esto? Nos tenemos que ir. Si tiene una cifra aproximada y con ello terminamos. Bueno, sería precipitado, pero bueno, ya advierto que son inversiones y esfuerzos grandes los que hace la Fundación, pero estamos seguros de que van a redundar en un gran proyecto museístico que vamos a poner a disposición de la sociedad muy pronto. Nos quedamos con ganas de ir conociendo todo ello, pero bueno, hay que tener paciencia, iremos siguiendo todo ese proceso y conociendo más detalles, tanto de esas obras como de esos secretos que todavía guarda Antonio Gaudí y su Casa Botines. Muchísimas gracias, José María Viejo, director general de Fundos, por habernos acompañado en este filandón. Estaremos, como decimos, seguro que hay más ocasiones para tenerle por aquí de aquí a ese centenario y a todos los proyectos que tiene por delante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a Joaquín, a placer, Santi, como siempre, por haber estado en el filandón. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.